Continuando con el desarrollo del módulo 9, referido a la administración financiera y la contabilidad pública, vamos a referirnos ahora específicamente a los sistemas de administración financiera y control. De acuerdo a lo que ustedes vieron en módulos anteriores, saben que la estructura organizativa del Estado se basa en la existencia de varios sistemas políticos que tienen a su cargo las decisiones estratégicas del Estado, sistemas productivos que se encargan de proveer los bienes y servicios que la comunidad reclama, como salud, seguridad, economía, educación, y los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos tienen un objetivo, que es brindar a las instituciones públicas los bienes y servicios necesarios, los insumos, para que cumplan eficazmente sus fines. Dentro de estos sistemas administrativos tenemos sistemas administrativos formales y principales. Los formales tienen por objetivo básico el asesoramiento legal y contable, de los cuales en la charla anterior ustedes escucharon algunas técnicas comunes referidos a la contabilidad. Ahora, dentro de esos sistemas formales vamos a hacer hincapié en los sistemas específicos de control. Y luego tenemos los sistemas principales, los cuales ustedes ya vieron, los sistemas específicamente racionalizadores, como por ejemplo planeamiento y presupuesto, y ahora vamos a hacer hincapié en los sistemas de administración financiera que conjuntamente con la administración de los recursos humanos, la administración de los bienes y servicios, la administración de los recursos informáticos, constituyen los sistemas administrativos principales de los cuales se basa el Estado para el cumplimiento de sus fines. Para hablar de los sistemas de administración y control, vamos a sustentarnos básicamente en la Ley 24.156, que fue promulgada y sancionada en el mes de septiembre del año 1992 y que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1993. Esta ley reemplaza una antigua ley de contabilidad que databa de 1956 en el Estado Nacional, es decir, que tuvo una vigencia de 36 años y que, como consecuencia de ello, legisló sobre dos aspectos, los sistemas administrativos y de control. Vamos a basarnos para ello en un conjunto de transparencias o diapositivas para de alguna manera graficar la exposición. La Ley de Administración Financiera y Control, como dijimos, es la número 24.156 y repetimos, su vigencia comienza en 1993. Esta ley, básicamente, legisla sobre dos aspectos. Por un lado, la administración financiera del Estado, es decir, conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que tienen como objetivo, por un lado, la obtención de los recursos públicos y, por otro lado, su correspondiente aplicación. Y, en segundo lugar, legisla sobre los sistemas de control que tiene instaurado el Estado Nacional, que básicamente permiten establecer dos conceptos: las responsabilidades en el manejo de la hacienda pública y por otra parte las obligaciones que le cabe a los funcionarios respecto de las rendiciones de cuenta. Vamos a volver un poco sobre la estructura organizativa que tiene el Estado Nacional para ver cuál es el ámbito de aplicación que tiene esta ley. Como ustedes ven, y como hemos reiterado sobradamente a lo largo de estas exposiciones, el Estado Nacional o sector público nacional se compone de dos aspectos: el sistema financiero y el sistema no financiero. Para esto tenemos un poco que retrotraernos a la clasificación institucional que vimos de recursos y erogaciones en el módulo 4. El sistema no financiero, a su vez, se abre en lo que es la Administración Nacional por una parte y las empresas y sociedades del Estado por otra. A su vez, la Administración Nacional tiene una apertura en lo que hemos visto o explicitado precedentemente, que abarca, por un lado, lo que es la administración central, por otra parte, los organismos descentralizados y, por otra parte, las instituciones de seguridad social. La administración central, básicamente compuesta por lo que es los ministerios, secretarías de Estado del Poder Ejecutivo y los otros dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los organismos descentralizados, que tienen básicamente personería jurídica, patrimonio propio, y que como consecuencia de ello los diferencia de lo que es específicamente la centralización del Poder Ejecutivo, y a los cuales se integran las instituciones de seguridad social del Estado Nacional. ¿Por qué hacemos hincapié en esta estructura organizativa del Estado Nacional respecto de la Ley 24.156?
porque, como ustedes ven, en esta estructura que hemos armado del Estado Nacional, la Ley 24.156 es de aplicación principal para lo que es específicamente la Administración Nacional y es de aplicación supletoria para las empresas y sociedades del Estado. Es decir, que para todo lo que es administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, primero se aplica la Ley 24.156, mientras que para las empresas y sociedades del Estado se aplica primero la legislación de fondo, por ejemplo, Ley de Sociedades Comerciales, y en segunda instancia se aplica la Ley 24.156 cuando esta no se contrapone a las disposiciones de la legislación de fondo. Básicamente, la Ley 24.156 está organizada en base a lo que es el sistema de los distintos componentes que la integran. Es decir, centralización normativa por un lado y descentralización operativa por otro. ¿Qué significa esto? La centralización normativa está significando que para cada uno de los sistemas de administración y de los sistemas de control existe un órgano rector, un órgano que imparte las normas, los procedimientos, las instrucciones. Y a su vez, cada una de esas instrucciones, normas o procedimientos son acatadas por unidades periféricas que se abren en cada jurisdicción, en cada ente, en cada secretaría, en cada organismo, en cada institución de seguridad social, en cada empresa. Es decir, que cada una de estas unidades periféricas tienen una doble dependencia. Una dependencia jerárquica de quién dependen, es decir, del ministro, del secretario de Estado, del director o el administrador del organismo descentralizado que tiene a su cargo la conducción de esa empresa, ente u organismo. Y una dependencia eminentemente funcional del órgano rector del cual depende o derivan las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de los fines que el sistema se ha propuesto. ¿Cuál es la aplicabilidad que tiene esta ley respecto básicamente a los sistemas de administración financiera que regula? Existen 4 sistemas de administración financiera que están regulados en la ley. El sistema de presupuesto, que ustedes sobradamente ya han escuchado hablar de él en el módulo 4, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y el sistema de contabilidad. De acuerdo a la premisa que señalamos anteriormente, existe para cada uno de estos 4 sistemas de administración financiera un órgano rector. Es decir, que los 4 sistemas de administración financiera tienen un órgano que los conduce. Para el caso específicamente del presupuesto, el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto, organismo que se crea en base a lo que era anteriormente la denominada Dirección Nacional de Programación Presupuestaria. Para la Tesorería General de la Nación, que tuvo su germen en una institución de la misma denominación, pero que ahora se le han adosado nuevas e importantes funciones. Aparece como órgano rector del sistema de crédito público la Oficina Nacional de Crédito Público, que no existía en la anterior ley de contabilidad y que es una creación que se efectúa a partir de un área que desarrollaba estas funciones dentro de la Contaduría General de la Nación. Y por último, para el sistema de contabilidad, el órgano rector es la Contaduría General de la Nación. Como ustedes ven, 4 sistemas administrativos con 4 organismos rectores para cada uno de ellos. ¿Quién coordina estos 4 sistemas administrativos? Bueno, la Ley 24.156 prevé que a través de un decreto reglamentario se iba a establecer cuál era el organismo que tenía a su cargo la coordinación, la supervisión y el mantenimiento de los sistemas de administración. Y por lo tanto, ese decreto ha establecido que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene a su cargo esas funciones para los distintos sistemas de administración previstos en la Ley 24.156. Dijimos que la ley tenía 2 aspectos. Por un lado, los sistemas administrativos, por otro lado, los sistemas de control. Dentro de los sistemas de control, la ley prevé 2 sistemas, el sistema de control interno y el sistema de control externo. Sistema de control interno que va a ser desarrollado como órgano rector por la Sindicatura General de la Nación, que tiene su germen en lo que era anteriormente parte la Contaduría General de la Nación, que desarrollaba el control sobre lo que era la Administración Central, y la que se denominaba la SIGEP, Sindicatura General de Empresas Públicas, que desarrollaba el control sobre las empresas y sociedades del Estado. Órgano de control interno porque el mismo ha sido creado dentro de la esfera del propio poder administrador, es decir, es interno al órgano que controla,
Por lo tanto, las competencias y funciones se desarrollan dentro del mismo poder administrador y su ámbito de aplicación, que luego veremos, solamente se reduce al poder administrador, o sea, al órgano controlado. Por su parte tenemos luego el órgano de control externo, es decir, externo al controlado. Como consecuencia de ello, aparece como órgano rector la Auditoría General de la Nación, que se basa fundamentalmente en lo que era el Tribunal de Cuentas de la Nación hasta el año 1992. Vamos a ver en la siguiente transparencia cuáles son los organismos, entes o personas afectados atento a la aplicabilidad de la ley. Como ustedes ven en esta transparencia, la ley no solamente se aplica a los que son los organismos dependientes del sector público nacional, es decir, poderes, jurisdicciones y entes del sector público nacional no financiero, sino que a medida que va transcurriendo la transparencia, ustedes van viendo que abarca también a las empresas y otros entes públicos, a las empresas que han sido concesionadas o privatizadas a partir del año 1989, aquellas personas físicas o jurídicas que reciben subsidios o aportes del Estado, es decir, que la aplicabilidad de la ley excede lo que es específicamente el marco del Estado para también llegar a aquellas personas que reciben fondos del Estado, e inclusive van a ver hacia el final de la transparencia que la ley 24.156 también involucra al sector público financiero, es decir, a lo que son específicamente las instituciones bancarias y financieras que conforman el Estado público nacional. Vamos a empezar ahora a desarrollar cada uno de los 4 sistemas de administración financiera y de los sistemas de control. Comencemos por el sistema de presupuesto. Si bien ya hemos visto en el módulo 4 en qué consistía o cuál era la definición de presupuesto, vamos ahora a refrescar algunos conceptos para luego poder hacer hincapié en cuáles son las funciones que le cabe a la Oficina Nacional de Presupuesto. Dijimos en aquel momento, y lo reiteramos ahora, que el presupuesto es un instrumento constitucional, es decir, que tiene su basamento en las constituciones tanto de la nación, la provincia o de los entes locales. Como tal, expone no solamente los recursos calculados, sino también cuáles son el conjunto de erogaciones a los cuales van a ser destinados esos recursos. También expone los resultados económicos y financieros que se van a obtener en el presupuesto, como asimismo los bienes y servicios que van a ser producidos y los recursos humanos que van a utilizarse para concretar estos fines. Vamos a entrar ahora directamente dentro del sistema presupuestario a cuáles son las competencias que le cabe a la Oficina Nacional de Presupuesto. Como ustedes luego van a ver en la ley 24.156, que va a servir de soporte como material de estudio, dentro del cúmulo de competencias nosotros vamos a extractar en esta transparencia las más importantes, las más sustantivas y que resumen un poco lo que hemos desarrollado ya en el módulo 4 cuando hablamos específicamente de cuáles eran las calidades y cualidades que tenía el instrumento presupuestario. Primero, esta Oficina Nacional de Presupuesto tiene lógicamente que formular las pautas presupuestarias. Volvemos aquí a reiterar la importancia que tiene el organismo respecto de ser órgano rector en materia del sistema de presupuesto. Es decir, que este conjunto de normas que va a dictar la Oficina Nacional de Presupuesto pasan por la formulación, por la programación de la ejecución presupuestaria que realiza en forma concomitante con la Tesorería General de la Nación, pautas referidas a las modificaciones presupuestarias que se producen en el curso del año, es decir, que ustedes ya han escuchado en la charla anterior, que pueden ser en materia de recursos o en materia de erogaciones, en materia de recursos generalmente incrementales, es decir, aumentativas, en materia de erogaciones que pueden incrementar o disminuir el crédito original presupuestario y así también pautas referidas a cómo va a ser evaluada la ejecución del presupuesto. Además, le cabe a la Oficina Nacional de Presupuesto, como lo explicitamos en el módulo 4, analizar cada uno de los anteproyectos presupuestarios que emanan de los organismos hacedores de los presupuestos y que van a tener luego que ejecutar los cálculos y recursos incluidos en sus respectivos proyectos. Como consecuencia de ello, además de formular el plan de inversión pública referido a la parte específica de construcciones y bienes de capital, prepara y fundamenta el famoso proyecto de ley, que es el instrumento constitucional que luego va a elevar el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para que el mismo tenga tratamiento y como consecuencia de ello comience a regir a partir del ejercicio económico financiero, que es el 1 de enero de cada uno de los años. Veamos ahora algunas normas técnicas comunes que hacen al presupuesto y que un poco reiteran los conceptos que vimos en su momento referido a los principios presupuestarios.
Lo primero que vamos a ver es la durabilidad del ejercicio financiero. Si ustedes se fijan en esta transparencia, el ejercicio financiero del Estado nacional, como así también de los estados subnacionales y locales, dura lo mismo que dura el año calendario. Comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Como consecuencia de ello, el ejercicio económico financiero se asimila a lo que es la durabilidad que tienen los ejercicios económicos de las empresas privadas, con la salvedad que aquí comienza y termina con el ejercicio calendario, mientras que en las empresas privadas, si bien dura un año, puede comenzar en cualquier momento del mismo. ¿Qué contiene este presupuesto? En materia de recursos, van a ver ustedes que, de acuerdo a cada uno de los componentes de la estructura organizativa del Estado, para lo que es la administración central, va a incluir lo que se prevé recaudar para cada uno de los rubros de recursos. Atento a la variedad y a la diversidad de los organismos descentralizados que existen, la reglamentación va a determinar qué incluye en materia de cada uno de los organismos descentralizados para el cálculo de recursos pertinentes. En algunos, si se lo permite la normativa y si es posible la obtención de las cifras, se utilizará la etapa del devengado. En otras, la etapa del recaudado. Etapas que ustedes vieron en el módulo precedente respecto de las diferencias entre uno y otro. Y por último, para lo que son específicamente las empresas y otros entes públicos, se va a considerar específicamente la etapa del devengamiento de recursos. Para lo que es específicamente el presupuesto de gastos, la consideración que tiene el presupuesto es por la etapa del devengado, obligado o liquidado, es decir, cuando se produce la variación cuantitativa y o cualitativa del patrimonio estatal como consecuencia de la prestación del servicio, de la incorporación del bien o de la construcción de la obra, y como consecuencia de ello nace la exigibilidad de la obligación de acuerdo a lo que fue explicitado en la clase anterior. Vamos a pasar ahora a ver dentro de esta estructura de la ley de presupuesto básicamente un concepto que también ustedes ya vieron en el módulo 4 y que vamos a refrescar ahora. La existencia de que dentro del presupuesto se involucre a la totalidad de los poderes, jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Nacional, nos lleva a concatenarnos, a conectarnos con aquel principio que hacía a la universalidad del presupuesto. Y por otro lado, como ustedes ven en esta misma transparencia, el presupuesto debe contener la totalidad de los recursos y gastos previstos, como asimismo las operaciones de financiamiento, que en el desarrollo de la clase anterior ustedes habrán escuchado con la denominación de la cuenta de financiamiento, que comprende por un lado las fuentes financieras, es decir, en definitiva, cuáles han sido los conjuntos de recursos que se han obtenido a través del financiamiento, y por otro lado la aplicación o uso de esos recursos con el objeto de sanear la necesidad de financiamiento que emerge del esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Para rescatar en su totalidad el principio de la universalidad presupuestaria, recordemos que este conjunto de recursos y gastos no solamente deben aparecer en su totalidad, sino que deben aparecer por separado y por sus montos íntegros, esto es, sin ningún tipo de modificaciones y compensaciones entre sí. Vamos ahora a hablar específicamente de cuáles son las modificaciones presupuestarias que se admiten directamente a través de facultades exclusivas del Poder Ejecutivo o bien aquellas que tienen que ser derivadas para su aprobación al Congreso Nacional. Si ustedes observan en la diapositiva, todas las facultades para modificar están en manos del propio Poder Administrador, excepto las que la ley señala expresamente, que son 4. Aquellas modificaciones presupuestarias que afecten la totalidad del presupuesto merecen ley del Congreso. Es decir, que cuando se altera el total presupuestario, no es viable que la misma se cristalice a través de un decreto del Poder Ejecutivo, sino que se necesita inexorablemente una ley del Congreso Nacional. Por lo tanto, repito, la alteración del total presupuestario merece ley del Congreso. La segunda instancia que merece ley del Congreso estriba cuando lo que se afecta es el monto total del endeudamiento previsto en el cálculo original. Es decir, cuando el monto del endeudamiento debe ser alterado por cuestiones de necesidad que obligan necesariamente que el Estado salga a obtener créditos o endeudarse para compensar las falencias de su recurso o la existencia de mayores gastos, se necesita inexorablemente ley del Congreso. En tercer lugar, también merece ley del Congreso aquellas que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital.
Aquí tenemos nuevamente que volver al módulo 4 de las clasificaciones presupuestarias y centrarnos específicamente en las clasificaciones económicas y objetivas de las erogaciones. Si se produce una modificación compensada entre dos partidas o incisos dentro de la sección bienes, en la sección erogaciones de capital, no tenemos inconvenientes. Es decir, si reducimos, por ejemplo, bienes de capital para incrementar bienes preexistentes, disminuimos transferencias de capital para incrementar, por ejemplo, construcciones o trabajos públicos, no existen problemas. Pero si la disminución de la partida de erogaciones de capital significa que va a incrementar una partida dentro de los gastos corrientes, llámese personal, bienes de consumo, servicios no personales, contribuciones de la seguridad social, etc., ahí necesariamente se necesita una ley del Congreso Nacional. Y la cuarta instancia por la cual se necesita también una ley del Congreso Nacional es cuando lo que produce la modificación presupuestaria es un cambio dentro de las finalidades dentro de la clasificación funcional. Volvemos aquí nuevamente a refrescar los conceptos vertidos ya en oportunidad del módulo 4 cuando hablamos de clasificaciones presupuestarias y específicamente de las erogaciones entrábamos en la clasificación funcional. Recuerden ustedes que la clasificación funcional era aquella fundamentalmente donde lo que se mostraba no era lo que el Estado gastaba, sino el servicio que se brindaba a la comunidad. Educación, seguridad, salud, administración general, desarrollo de la economía, ciencia y técnica, deuda pública, etc. Si se producen modificaciones dentro de la misma finalidad, ello se puede hacer a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, tomemos desarrollo de la economía. Si disminuimos, por ejemplo, transporte para incrementar lo que puede ser específicamente energía y combustible, no hay problema. En seguridad, si disminuimos, por ejemplo, policía interior para incrementar reclusión y corrección, no hay ningún tipo de inconveniente. Ello se puede hacer a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Pero si se disminuye una finalidad para incrementar otra, disminuimos educación para incrementar administración general, disminuimos ciencia y técnica para incrementar desarrollo de la economía, ahí necesariamente se necesita una ley del Congreso Nacional. Vamos a establecer ahora en la siguiente filmina algunos preceptos que hacen a los condicionamientos que existen en materia de ejecución de los gastos y que son reglas de oro en lo que es específicamente el cumplimiento del presupuesto. El primero que vamos a ver es el que dice algo que también hemos comentado oportunamente en el módulo 4 y que establece que los créditos autorizados constituyen el límite máximo disponible para gastar. Si bien lo hemos explicitado en su momento, lo vamos a repetir ahora. En materia de recursos, el presupuesto es un cálculo, pero en materia de erogaciones, el presupuesto es un límite. Es decir, se podrá erogar igual o menos que lo que ha sido autorizado, nunca por encima del límite fijado. Este es un precepto que tiene que ser respetado a rajatabla, sino de lo contrario, aquel funcionario que procede a erogar por encima de los límites autorizados será pasible de las sanciones establecidas en la legislación pertinente. El segundo concepto, también ustedes lo habrán escuchado en la charla precedente, que un crédito se considera gastado cuando se produce el devengamiento del mismo, es decir, cuando nace la obligación de pago como consecuencia que el tercero ha cumplido con la entrega del bien, la prestación del servicio o la construcción de la obra. Y el tercer precepto que vamos a respetar respecto de los condicionamientos en la ejecución de gasto es aquel que también establece que no se pueden adquirir compromisos cuando los saldos disponibles en los créditos presupuestarios se han agotado. Es decir que, en definitiva, los créditos presupuestarios autorizados constituyen el límite para llegar al compromiso contable contraído o compromiso definitivo, que es la etapa que fue explicitada en la exposición anterior. Veamos qué sucede ahora con el cierre de las cuentas al 31 de diciembre. Dijimos que el ejercicio financiero comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Por lo tanto, vamos a diferenciar qué situación se produce en materia de recursos y qué situación se produce en materia de erogaciones. Fecha de cierre ineludible, 31 de diciembre. ¿Qué sucede con aquellos recursos que se recaudan después de esa fecha? Los recursos que se perciben o se recaudan con posterioridad al 31 de diciembre se apropian al presupuesto del ejercicio siguiente. Es decir que si en los primeros días de enero o febrero o cuando corresponda procedemos a recaudar recursos que fueron emitidos correspondiente al ejercicio anterior, esos recursos se apropian directamente al nuevo presupuesto y no se reabre el ejercicio ya fenecido para apropiar los mismos. Es decir que en materia de recursos utilizamos la apropiación por el sistema de caja. Los recursos percibidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre se apropian al mismo.
A partir del próximo 1 de enero, los recursos que se perciben, a pesar que hayan sido emitidos en el ejercicio anterior, se apropian directamente al nuevo presupuesto. Vamos a ver ahora qué sucede con el cierre de las cuentas ya en materia de erogaciones o gastos. ¿Qué pasa con posterioridad al 31 de diciembre? Bueno, lo primero, que ya hemos señalado precedentemente, si el ejercicio financiero concluye el 31 de diciembre, a partir de esa fecha no pueden asumirse nuevos compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que ha sido cerrado. Es decir, que el 31 de diciembre es la fecha límite para comprometer o liquidar las obligaciones que tienen como respaldo los créditos autorizados del ejercicio anterior. ¿Qué pasa con aquellos gastos que han sido comprometidos y no alcanzaron a devengarse al 31 de diciembre? Bueno, la legislación de la Ley 24.156 establece que para aquellos gastos que han sido comprometidos y no fueron devengados al 31 de diciembre, los mismos van a ser afectados al ejercicio siguiente, pero tomando ya los créditos del nuevo ejercicio. Es decir, que directamente, con esta teoría, se elimina el concepto de los residuos pasivos que fue explicitado en la clase anterior y como consecuencia de ello, cuando un gasto ha sido comprometido pero no se alcanzó a liquidar hasta el 31 de diciembre, cuando el tercero cumple con su obligación entregando el bien, prestando el servicio, construyendo la obra en el próximo ejercicio, deberán ser afectados los créditos del nuevo presupuesto y no del ejercicio ya cerrado. Vamos a pasar ahora al segundo de los sistemas de administración, es decir, el sistema de tesorería. Aquí también hay un órgano rector, dijimos que era la Tesorería General de la Nación. Como consecuencia de ello también, como órgano rector, tiene a su cargo impartir las normas y procedimientos, ¿para qué? Para planificar, recaudar, ejecutar los ingresos, efectivizar los pagos y tener y custodiar las disponibilidades existentes. Es decir, que sin perjuicio que volvamos luego sobre las competencias de la tesorería, estas son las funciones básicas que le cabe al órgano rector en materia de lo que es la tesorería general. Básicamente, como ustedes ven, son dos funciones: por un lado, la recaudación y por otro lado, la disposición de esos fondos de acuerdo a cuál han sido las órdenes pertinentes para gastar los créditos autorizados en función del presupuesto aprobado. Vamos a ver ahora cuáles son las competencias que le cabe al órgano rector en materia de tesorería. Las competencias básicas que tiene la Tesorería General de la Nación, como ustedes ven en la transparencia, al margen de lo que puede ser específicamente el dictado de las normas referidas a lo que es la recaudación, como consecuencia de ser casualmente el órgano rector en materia de tesorería, tiene a su cargo todo lo que es la programación de la ejecución de presupuesto. Dijimos que esta tarea la cumple en consonancia con lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto, quien va a llevar los créditos actualizados en materia de gastos, como asimismo el cálculo de recursos, para llevar acompasado el ritmo que tienen los recursos recaudados y los gastos aplicados con los volúmenes de créditos aprobados por el presupuesto original, más las modificaciones presupuestarias producidas a lo largo del ejercicio. También tiene todo lo relacionado con la programación y elaboración de los flujos de cajas y del presupuesto de gasto. Y a su vez tiene, por ser la Tesorería General de la Nación, que centralizar los recursos de un aspecto del sector público no financiero, que es la administración central. Los organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas y sociedades del Estado no canalizan sus fondos a través de la Tesorería General de la Nación, sino que tienen sus tesorerías propias. Es decir, que la Tesorería General de la Nación tiene a su cargo la centralización de los recursos, específicamente de lo que es la administración central. También le cabe a la Tesorería General de la Nación como competencia, lo dijimos hoy, disponer de los pagos, administrar el Fondo Unificado de las Cuentas Oficiales, sobre el cual vamos a volver en una transparencia futura, y emitir y custodiar los títulos y valores que emita el Estado Nacional. Además, este sistema de tesorería faculta al Poder Ejecutivo a que pueda proceder en el curso del ejercicio financiero a emitir letras, pagarés y otros medios de pago en la medida que los mismos sean reembolsables en el ejercicio. Siempre la limitante en estos casos va a ser el monto autorizado en el presupuesto. Y, por otra parte, le permite al Poder Ejecutivo constituir fondos rotatorios o cajas chicas para gastos menores, ya sean los poderes, jurisdicciones y entidades
siempre con la doble intervención, por un lado, de la Contaduría y por otro lado de la Tesorería como órgano rector. Es decir, que el Poder Ejecutivo podrá, por un lado, emitir medios sucedáneos de pago y por otro lado, habilitar a poderes, jurisdicciones y entidades a que constituyan fondos rotatorios o cajas chicas para lo que es solventar sus gastos menores. Vamos ahora sí a lo que habíamos mencionado precedentemente. El sistema de tesorería tiene la posibilidad de trabajar con una dualidad. Por un lado, trabajar con lo que es específicamente el sistema centralizado de cuentas y por otro lado trabajar con los sistemas descentralizados. Es decir, el sistema nacional comenzó con un sistema de fondos unificados o descentralizados para constituirse luego en un sistema unificado de cuenta única. Vamos ahora a lo que es el tercero de los sistemas de administración financiera, que es el de crédito público. El sistema de crédito público prevé, como también órgano rector, las normativas pertinentes para que órganos, normas y procedimientos regulen cuáles son las acciones y operaciones para lo que es, por un lado, la obtención y por otro lado, lo que es la cancelación de lo que es el financiamiento interno y externo que obtenga el gobierno nacional. La Ley 24.156 prevé cuál es el destino que debe dársele a ese endeudamiento. Como consecuencia de ello, a partir de la Ley 24.156, se establecen taxativamente 4 fines para endeudarse. Por un lado, lo que es la infraestructura social reproductiva. Por otro lado, los casos de evidente necesidad, emergencia financiera o gravedad. Por otro lado, la refinanciación de pasivo y, en última instancia, lo que es la modificación o transformación del Estado Nacional. Por su parte, referido a la constitución de la deuda pública nacional, su origen no solamente puede emanar de lo que son los empréstitos como era originariamente, sino que hoy por hoy la deuda pública emana de lo que es la emisión y colocación de títulos, bonos, obligaciones o letras de tesorería, que es una forma moderna de lo que constituía antiguamente los empréstitos, también de lo que constituye básicamente los préstamos que recibe de las instituciones financieras u otros organismos, cuando los contratistas de obras o proveedores de servicios le permiten el diferimiento del pago en varios ejercicios, cuando el Estado no solamente es deudor directo, sino también es deudor indirecto a través de haber sido avalista, fiador o garante de distintas obligaciones que superen el ejercicio financiero, o bien de todo aquello que signifique consolidar, convertir o renegociar deudas. Por su parte, para el endeudamiento, la Ley 24.156 prevé determinados condicionamientos. Básicamente, el endeudamiento tiene que emanar de una ley. Esta ley puede ser o bien la ley presupuestaria o bien puede ser una ley especial. El Estado Nacional, para endeudarse, tiene necesariamente que hacerlo a través de una ley emanada del Congreso. Además, la ley prevé que debe contener esa ley. Esa ley debe contener qué tipo de deuda se trata, si es interna o externa, cuál es el monto máximo autorizado para endeudarse, cuál es el plazo mínimo de amortización y cuál es el destino que se debe dar a ese endeudamiento de acuerdo a lo que hemos señalado precedentemente. Toda modificación que se efectúe deberá ser realizada ad referéndum del Poder Legislativo. En la próxima filmina vamos a ver cuáles son las competencias que le cabe a la Oficina Nacional de Crédito Público. Aquí básicamente ustedes van a ver, cuando lean el desarrollo completo de las competencias que le cabe a la Oficina Nacional del Crédito Público, que no solamente este órgano rector tiene a su cargo administrar la deuda, sino que de la lectura que hagan de cada una de estas competencias van a ver que básicamente, además de administrar la deuda, la oficina tiene que gestionar la deuda. Fíjense ustedes que dentro de las competencias específicas, la segunda habla de organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales. Es decir, que no solamente pasa por tener un registro ordenado, sistemático y actualizado de cuáles son los servicios de la deuda que deben ser cancelados en el curso del ejercicio financiero, sino que también básicamente la Oficina Nacional de Crédito Público tiene a su cargo gestionar la deuda a través de un sistema de información que le permita conocer cuál es la mejor metodología y la mejor posición para captar un determinado concepto de endeudamiento. Vamos a pasar ahora al cuarto de los sistemas de administración, que es el sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad también volvemos un poco a reiterar la preeminencia que tiene el órgano rector en materia de contabilidad, que es, casualmente, la Contaduría General de la Nación. La filmina habla que, como tal, el sistema de contabilidad es un conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos utilizados ¿para qué? Por un lado para recopilar, por otro lado para evaluar,
para otro lado para procesar y por último para exponer los hechos y actos económicos y financieros que afecten o puedan afectar el patrimonio del sector público. Aquí también vamos a hablar sobre algunas normas técnicas comunes respecto de la registración contable. Por un lado, la Ley 24.156 ha previsto que la registración contable tiene que desarrollarse en base a principios de contabilidad generalmente adoptados, y para lo cual estableció que la Contaduría General de la Nación iba a establecer esos principios de contabilidad, lo que hizo a través de la Resolución 25 del año 1995, que ha tenido sus críticas, pero que ha sido un avance respecto de un área que estaba bastante vacío respecto de normas y técnicas comunes en el sector público. ¿Cómo debe ser ese sistema contable? Debe ser común, único, uniforme, integrado y aplicable a todo el sector público. ¿Y qué debes poner como mínimo? Como mínimo debes poner la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y por último las variaciones, composición y situación del patrimonio. Siguiendo dentro del sistema de contabilidad, aparece dentro de la Ley 24.156 un concepto que es el de ente contable. Esta denominación de ente contable también se basa en función de lo que habíamos explicitado en su momento respecto de la clasificación institucional que tiene la estructura organizativa del Estado. Por un lado, la Administración Central, con sus poderes, jurisdicciones, y donde se exceptúan a los organismos que tienen personería jurídica y patrimonio propio. Y por otro lado, los organismos y entidades que reúnen estas características. Ambos reúnen las características de ente contable. Las competencias que tiene la Contaduría General de la Nación como órgano rector son bastante parecidas a las que detentaba antiguamente en la ley que databa del año 1956. Es decir, como órgano rector tiene la facultad de dictar normas respecto de todo lo que hace a la contabilidad gubernamental, por entender específicamente en lo que es la ejecución presupuestaria, es decir, recaudación de los recursos y aplicación de los mismos, consolidar la contabilidad de la Administración Pública Nacional, elaborar anualmente la cuenta de inversión, que es la rendición de cuenta que realiza el Poder Administrador al Poder Legislativo respecto del cumplimiento de la ley de presupuesto, y que debe ser elevada a las honorables cámaras antes del 30 de junio del año siguiente a la ejecución del mismo, y lo que es específicamente administrar un sistema de información y elaborar las cuentas económicas del sector público. En la siguiente transparencia reiteramos algo que ustedes han visto precedentemente. Los créditos del presupuesto de gasto, de acuerdo a la ley 24.156, resultan básicamente el límite máximo a erogar. Y por otro lado, lo que escucharon en la explicitación anterior. El resultado financiero de la ejecución presupuestaria se obtiene por diferencia entre recursos recaudados y gastos devengados. Vamos a pasar ahora a los dos sistemas de control. Por un lado, tenemos la Sindicatura General y por otro lado la Auditoría General de la Nación. Sus dependencias son distintas. Uno depende del Poder Ejecutivo, Presidencia de la Nación, otro del Poder Legislativo, directamente del Congreso. Sus momentos son distintos. La Sindicatura realiza el control en los tres momentos, previo, concomitante y posterior, mientras que la Auditoría realiza solamente un control ex post, posterior. Los aspectos que controlan unos y otros son más abarcativos de la sindicatura que de la auditoría. Fíjense que la sindicatura también efectúa un control de gestión, mientras que la auditoría general no lo realiza. En cuanto a los otros aspectos, son comunes a ambos. Respecto del alcance, la sindicatura, por ser un órgano de control interno, solamente alcanza a controlar el Poder Ejecutivo, mientras que la auditoría general, como lo dijimos en su momento, excede el ámbito del control gubernamental, llegando también a aquellos que gasten o administren fondos públicos. Respecto de las competencias de unos y otros, la Sindicatura General de la Nación, como órgano de control interno, tiene competencias que son específicas para su gestión dentro del Poder Administrador. Es decir, que básicamente, al margen de dictar las normas de control interno, ustedes ven que tienen una serie de funciones que pasan por la realización de auditorías, pericias, evaluaciones, etc. Y a su vez tienen a su cargo vigilar el cumplimiento de las normas contables que emanan de la Contaduría General de la Nación y comprobar la puesta en práctica de todas las observaciones y recomendaciones que se han efectuado a través de las distintas inspecciones practicadas. La Sindicatura General de la Nación, por su parte, requiere básicamente información no solamente de los organismos que están comprendidos en el ámbito de su competencia, sino también de la Contaduría General de la Nación. ¿Y a quién informa? Informa al presidente, de quien depende, informa al otro órgano de control, es decir, al órgano de control externo, e informa a la opinión pública de manera periódica. Vamos a pasar ahora a cuáles son las competencias que le cabe al órgano de control externo.
es decir, a la Auditoría General de la Nación. Básicamente, las mismas pasan por una amplitud de concepto, pero siempre basado en lo que es que los mismos se realizan ex post, es decir, una vez que ha sido realizado el acto, que es la diferencia básica que tiene con lo que es el órgano de control interno. Por lo tanto, la Auditoría General de la Nación, al margen de la realización de auditorías financieras, de legalidad o de gestión, también tiene una incidencia sobre los organismos financieros. Como ustedes ven dentro de sus competencias, su control abarca inclusive al Banco Central de la República Argentina y a los restantes bancos oficiales. Y por supuesto tiene también un control concomitante con la Oficina Nacional de Crédito Público respecto de la aplicabilidad que tienen los destinos obtenidos del crédito público. Esta Auditoría General de la Nación comenzó a regir a partir, lo dijimos hoy, del 1 de enero de 1993. En 1994, la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe y Paraná modificó en parte algunos de los términos que estaban establecidos en la Ley 24.156, incorporando básicamente lo que es quién tiene a su cargo la presidencia del organismo. Básicamente, la modificación de la Constitución de 1994 ratifica, por un lado, que es el órgano de control externo del sector público nacional. Por otra parte, involucra nuevamente cuál es la competencia que le cabe y la dependencia directa del Congreso, pero incorpora una cláusula importante por la cual establece que el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, con lo cual le otorga a la Auditoría General de la Nación una imparcialidad y objetividad en lo que es específicamente el control de la hacienda pública. Con esto concluimos el desarrollo del módulo 9 referido a la Administración Financiera y Contabilidad Pública. Muchas gracias.